21-23, dice, nunca os conocí, ¿verdad? Vemos como estas personas, dice allí, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vemos como el Señor habla allí fuertemente de que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vemos que eran personas con dones espirituales. Vemos que eran personas que hacían prodigios, que hacían proezas. Vemos que eran personas que al parecer, ¿verdad? El Señor las usaba y dice en tu nombre, ¿verdad? Hacían todo en el nombre del Señor. Pero ¿cuál es el problema de estas cosas? Que no es fácil eso. No es fácil porque aún el que tiene dones no se puede confiar de que porque tiene dones ya es algo. El que profetiza, el que tiene un ministerio, el que hace prodigios, el que hace milagros, no se puede confiar a que solo porque hace eso ya es algo, porque aquí eso le dicen al Señor, en tu nombre hicimos todo. Y vemos grandes prodigios que hicieron. Y el Señor les dice que nunca los conoció. Entonces ellos le dicen, en tu nombre hicimos todo, por ti lo hicimos. Y entonces les declararé, dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque los dones no son seguridad de salvación. Muchos se confunden en eso. Y creen que porque tienen dones ya son salvos. Pero podemos ver aquí que el Señor le dice que el que hace la voluntad del Padre, dice. Vemos que no todo el que le dice Señor, Señor será salvo. ¿Qué podemos entender ahí? Que no porque tengamos dones. Bueno, yo ahorita no tengo, pero por fe y misericordia del Señor algún día tendré. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que muchas veces el que tiene dones cree que ya es salvo solo porque oro por alguien y se sanó. Este pequeño testimonio lo quiero contar aquí y me recuerdo cuando yo empecé, yo iba a la iglesia y todo y miraba personas que eran adúlteras, personas que eran chismosas, personas que cometían toda clase de pecados y no que lo cometieron una vez, sino que lo seguían y seguían cometiendo. Entonces el enemigo, que el Señor lo reprenda, me contristó de tal manera bien fea a mí, de tal manera que no quería ni congregarme, porque yo le decía al Señor, ¿cómo es posible que tú hables en tu palabra de que hay que santificarse, hay que santificarse, hay que purificarse para ustedes? Y estas personas hacen lo que hacen y tú las usas siempre. Entonces me contristó de tal manera que por misericordia salí de allí, pero fue fuerte. Y por misericordia el Señor me decía, no entienden lo que pasa. Porque aquella persona que tiene dones, muchas veces esta persona no la usa el Señor porque Él sea bueno delante del Señor, porque Él se santifique delante del Señor, o porque ella se santifique delante del Señor. A veces Él los usa el Señor a estas personas porque hay 3, 4 o 10 hermanitos justos en la iglesia que están pidiendo al Señor que use a esta persona. Entonces el Señor la usa porque escuchó a aquellos 4 o 5 hermanitos que le estaban pidiendo que usase a esa persona. No porque aquella persona sea justa delante del Señor. Y muchas veces, como tienen los dones, ya el Señor los usa. Porque también dice, vamos a llegar a un punto donde dice la palabra que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Y ahí es donde muchos se confunden y dicen, yo tengo dones, a mí si yo estuviera en pecado el Señor no me usara. Pero vemos aquí que estos se quedaron y le reclaman que todo hicieron en el nombre de Él. Pero el Señor les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas, no le estoy hablando de todos, porque hay verdaderos siervos y siervas de Dios que sí se guardan para el Señor, que tienen verdaderos dones y los limpian, los purifican, los santifican para el Señor. Yo los conozco, yo conozco a muchos. Entonces no le estoy queriendo generalizar que todo el que tiene don es malo, no.
Estoy diciendo que hay muchos que creen que por eso van a ir al cielo. Hay verdaderos siervos de Dios, pero hay otros que sí lograron dones legítimamente, pero ¿qué pasó? Lo corrompieron. Y no corrompieron el don porque el don es del Espíritu Santo. Se corrompieron ellos en su corazón, ya sea por avaricia, por envidia, por altivez, por vanagloria, ya sea por odio, por rencor, ya sea por adulterio, fornicación. Entonces yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Para qué entonces santificarse y purificarse para que usted lo use si usted cualquiera le da dones? Y estaba tan turbado de la mente así que así le hablaba al Señor y así le decía. Y el Señor me decía, no entiendes porque muchas veces son hermanos justos que piden por él que el Señor use a esa persona y por eso el Señor la usa. O también el Señor me decía, ¿tú crees que solo porque esta persona esté manchada, este vaso, no voy a sanar a mi hijo que me está pidiendo que yo lo sane, que llegó con fe? Que yo con fe a pedirme que yo lo sane? Eso me decía el Señor por misericordia. ¿Tú crees que yo no lo voy a sanar? Si Él llega con fe solo porque el que está orando está sucio. Yo voy a sanar al que viene con fe, porque es mi hijo. Pero muchas veces no quiere decir que esta persona esté bien delante del Señor. Pero tampoco, como le digo, no podemos generalizar con todo. Hay casos que como le digo, sí son verdaderos profetas de Dios y sí son verdaderos siervos y siervas de Dios. Solo que le digo que no, el que tiene dones no se confíe que tiene dones y que ya el Señor, ya yo soy salvo, porque muchos dicen, si yo estuviera en pecado, ¿cómo me usará el Señor? Pero no reconocen que en su corazón hay odio, hay rencor, hay envidia, porque estamos presenciando eso en las iglesias hoy en día. El rencor, la envidia, que alguien se levantó y ya el que estaba ahí ya no quiere que aquel se levantó, se enoja porque el Señor lo está usando, se enoja porque el Señor lo está usando más que a él o ella. Está el celo ministerial ahí, está la envidia ahí. Pero y ahí ya se corrompió el don, ahí ya corrompió el don porque ya se corrompió en el corazón. Y por misericordia el Señor me mostraba algo también en un sueño. Me decía, mira estos, cómo yo los uso, me decía, cómo los quiero usar más. Porque eran varios, no era, o sea, eran varios, en varias iglesias, no solo en una. Y me decía, mira, me decía, se esfuerzan y se esfuerzan bastante, yo veo el esfuerzo de ellos y yo los uso en prédicas y así me decía, pero ¿qué pasa? Me decía, que al mismo tiempo que yo los uso, cuando estos se bajan de predicar, también el enemigo, que el Señor los reprenda, tiene autoridad sobre ellos. ¿Por qué? Me decía, mirarles el corazón, tienen odio, tienen rencor, son chismosos, tienen vanagloria, tienen altivez, tienen envidia, me decía. Y se esfuerzan para mí, pero al mismo tiempo no son libres. Y al mismo tiempo por eso el diablo los contrista, los detiene, los enoja. El diablo hace lo que quiere con ellos, me decía. Porque yo los uso por el esfuerzo que ellos hacen, pero al mismo tiempo el diablo los detiene, me decía, porque tiene autoridad sobre ellos. Porque aún no tienen limpio y puro su corazón. Aún no han podido perdonar a aquel que los ofendió, me decía. Y algo, hermanos, que yo notaba era que hay hermanos que a mí me quiso poner eso el enemigo y por misericordia el Señor me sanó de eso. Que aún yo escucho que hay hermanos que dicen, no, dicen, aquel me hizo algo. Y si se ponen en la mente y en el corazón, no, este hijo del diablo más adelante va a ver lo que yo soy en el Señor. Este hijo del diablo de allí me va a pedir que yo le haga el favor, de ahí me va a pedir que yo ore. No, hermanos, eso le digo que a mí me quiso poner eso el enemigo y por misericordia el Señor me dijo, eso no es mío, porque aquí no estamos para demostrarle nada a nadie. Y si yo me pongo a decir, el hermano, yo le voy a demostrar que soy hijo de Dios y que me ofendió cuando yo no era nadie y que aquí me ultrajó, y si yo me pongo en ese pensamiento, eso no es de Dios. Porque eso quiere decir que aún hay algo en el corazón, aún el corazón de esa persona está dañada, no está sanada completamente. Porque aquí no venimos a demostrarle nada al hermano que los dañó, a la hermana que los dañó. Aquí venimos a ser sinceros con Dios, a purificarlos delante del Señor. Y si aquel hermano o hermana que lo ofendió necesita de nosotros, ir con toda mansedumbre, tratar de decirle al Señor que nos ayude. Pero si somos de aquellos que decimos,
No, este hijo del diablo va a ver que después va a necesitar de mí, que aquí, que allá. Y puede ser que sí necesite de usted. Y puede ser que sí necesite oración y se cumpla el milagro y todo. Pero usted va con un corazón dañado, ella no va con un corazón sincero y puro. Va con esa espinita todavía allí de que, o sea, que se va a desquitar porque esa es venganza que usted quiere hacer. Y no, y entonces el Señor me decía eso. Hay aún esas pequeñas que a nosotros los parece chiquitas, esas se van convirtiendo en grandes, grandes, grandes. Un enojo, por eso dice la palabra, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque aún durmiendo, si nosotros los vamos a la cama enojados, cuando nosotros estamos durmiendo en lo espiritual, eso sigue creciendo esa raíz. El enemigo la sigue haciendo más grande y nosotros durmiendo. Pero muchas veces tomamos por pequeñas esas cosas. Vemos como el Señor le decía aquí, los dones no significa que alguien va a ser salvo, porque muchos van a ser simplemente puentes para otros, en sanidad y en todo, pero si su corazón no está limpio y recto delante del Señor, lastimosamente con dones y todos se van a quedar. Y como le digo, por misericordia me decía eso el Señor en un sueño, que así como el Señor lo usaba por el esfuerzo de esa persona, así también el enemigo tenía autoridad sobre esa persona porque el corazón lo tenía dañado. Quizás era chismoso, quizás lo habían ofendido y había guardado rencor, odio o cualquier cosa, pero se había corrompido en el corazón. Y aún, como le digo, vamos a llegar a una parte en Romanos que dice que aún los dones y el llamado son irrevocables. Ahí están. Así dice en Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Quiere decir que aquella persona, si usted se fija, irrevocables dice que son el llamamiento, ¿verdad? Si una persona se aparta del Señor y el Señor la tenía para que recibiese dones y no los recibió y se fue para el mundo, pero si aquella persona viene al Señor con un corazón sincero, puro y servirle, el Señor esos dones que tenía se los va a poder dar de nuevo porque son irrevocables y el Señor va a ver la humillación de aquella persona. Entonces vemos que son irrevocables y el llamamiento dice también Romanos que es irrevocable. Entonces hay cosas que nosotros quizás muchas veces no entendemos porque no pedimos sabiduría del Señor. Y el corazón es tierra fértil. El corazón es tierra fértil para lo malo y para lo bueno. Porque para lo malo rapidito se nos queda, lo malo rapidito nos enojamos, lo malo rapidito nos llenamos de amargura y son raíces grandes que el Señor las tiene que sacar con bastante ayuno y oración, porque hay muchos que creen que eso se saca fácilmente, pero mentira. Cuando lo raizamos y esa raíz crece, y muchas veces no es que el Señor no quiera sacarlo, la mayoría de veces que nosotros la protegemos y acorazamos eso, y no dejamos que el Espíritu Santo trabaje. Y lo malo que nosotros hacemos es que nos acorazamos el corazón, esa raíz de amargura y decimos, no, si yo no siento nada, no, si yo no tengo odio, no, si yo no tengo rencor, si yo no tengo envidia. Y muchas veces sabemos en el corazón que sí lo tenemos, pero no le damos esa oportunidad al Espíritu Santo. Ahí es donde el enemigo toma esa ventaja y los hace crecer, crecer, crecer. Al año, a los 2 años ya estamos llenos de odio. Quizás empezó con una pequeña cosita, pero ya tenemos odio, rencor. Y para sacar eso es difícil. Así también dice en Jeremías 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Vemos que dice perverso y engañoso, ¿es verdad? Es perverso y engañoso, dice el Señor que solo Él lo conoce. Aún nosotros lo malo y lo bueno lo conocemos de nuestros corazones, porque la palabra también dice que si nuestro corazón no lo reprende, mayor es el Señor. Pero muchas veces lo que hacemos cuando el corazón o el Espíritu Santo lo reprende, ignoramos eso. Y no lo ignoramos porque seamos ignorantes. Lo ignoramos con una astucia bien mala de que sabemos que lo están reprendiendo y ignoramos eso. No es que lo ignoremos porque somos ignorantes. No, con la astucia bien mala de que queremos ignorarlo.
aunque sintamos eso, que el Espíritu Santo lo está reprendiendo, lo ignoramos y decimos, no, yo no siento nada, yo estoy bien, mi corazón está tranquilo. Muchas veces no está tranquilo, no tiene ni paz. Por eso es que muchas veces dudamos, incluso cuando el predicador dice, o la hermana que está predicando, ¿cuánto vamos para el cielo? Dudamos el decir amén, porque sabemos que tenemos eso. Pero muchas veces ni somos ni blandos de corazón, somos duros de corazón, que ni siquiera reconocemos eso. Ni siquiera delante del Señor reconocemos eso. Y eso es bien difícil porque en el corazón dice que el corazón es el motor de todo. Lo malo y lo bueno sale de allí. Mire lo que dice el Proverbio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Dice la palabra que todo va al corazón. Y del corazón sale todo. La guerra, las fornicaciones, todo. Aquí lo está diciendo Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el corazón se enraiza todo. Lo malo en el corazón echa raíces, lo bueno en el corazón echa raíces. De la mente el Señor puede sacar cualquier cosa, pero si ya lo llevamos al corazón, se le hace más difícil, porque nosotros, cuando lo llevamos al corazón, somos perversos. Y eso que llevamos al corazón nos cuesta muchas veces dejarlo. Eso que llevamos al corazón nos cuesta. Entonces por eso el Señor les decía que no se fiasen de que echaban fuera demonios, que hiciesen muchos prodigios, muchos milagros, porque eso no es señal de que se van a ser salvos. Eso no es seguridad de salvación. Por misericordia, quizás muchos van a ser, pero aquel que tiene dones tiene que santificarse y purificarse más delante del Señor. Tiene que pulir más ese don, porque ese don, si no lo pule y si no lo purifica y santifica delante del Señor, el enemigo le va a tomar esa ventaja y el enemigo va a usar ese don para mal. ¿Por qué? Porque va a corromper el corazón de aquella persona. Y aquella persona va a pensar que está profetizando de Dios. Y aquella persona va a pensar que está hablando de parte de Dios y no va a estar hablando de Dios. Y aún como tiene el don, puede hacer milagros, claro, puede danzar, hablar lengua. Yo he visto, como les digo, he tenido experiencia de personas que son adúlteras, que son idólatras y todo, y hacen milagros. Y yo me turbaba el enemigo de tal manera que casi me salgo de la iglesia por esas cosas, porque me turbaba de tal manera y yo decía, ¿cómo es posible que estas personas hagan eso si yo les conozco la vida? Pero, como le digo, por misericordia el Señor me decía eso, que no todo el que tiene dones está santo y puro delante de Él, y eso no significa que el Señor no lo va a usar, porque si aquel que viene a los pies del Señor y el que está ministrando tiene dones, el Señor va a sanar por misericordia a su hijo que viene con fe de que el Señor lo va a sanar, no con fe de que el hombre va a orar por él y lo va a sanar, no, con fe de que el Señor lo va a sanar. Y como le digo, que el Señor por misericordia me decía que aquella persona, aunque no esté bien delante de él, pero si 4, 5 o 10 justos estaban orando por esa persona, por misericordia quizás lo iba a usar, porque quería sanar a su hijo, pero quizás aquella persona no está bien delante del Señor. Y esa es una trampa del enemigo, ese es un engaño muchas veces, porque al mismo tiempo el enemigo también lo puede usar. Entonces, como le digo, como les repito, no le estoy diciendo que no hay verdaderos hombres con dones, verdaderos mujeres con dones del Espíritu Santo, sí los hay, porque yo los conozco. Pero eso no, como le digo, no es señal ni seguridad de salvación. Esa persona tiene que cuidarse más que cualquiera para que el enemigo no le corrompa el corazón. Y como dice la palabra, profetice de su corazón, que no siga doctrinas vanas, porque vemos que con cualquier enojo, con cualquier ira, con cualquier contienda, el corazón ya se quiere dañar. Y el enemigo quiere dañar a estas personas más que a cualquiera, porque quiere corromper su corazón. Y todo lo que profeticen, lo hagan con odio, con rencor o con cualquier tipo de beneficio al dinero, con avaricia, con cualquier cosa. Pero que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría y entendimiento
Mire lo que dice, misión de los 70, Lucas 10. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y al lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id aquí, he aquí yo os envío como a corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa, y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decir, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Vemos como el Señor les decía, los mandaba, y dice que les decía a aquellas personas que dijesen que tenían paz sobre esta casa, y si ahí hay un hijo de paz, la paz de ellos iba a caer sobre aquella casa. Pero imagínense nosotros, si no tenemos paz ni nosotros mismos en nuestros corazones, ¿cómo vamos a anunciarle paz a otra gente, a los amigos o a otro hermano? ¿Cómo vamos a decir paz sea sobre esta casa si nosotros mismos no tenemos paz en nuestros corazones? Nuestros corazones tenemos que limpiarlos, purificarnos en estos últimos tiempos, porque el enemigo por ahí quiere poner sobre hermanitos, sobre hermanitas. El corazón quiere poner contiendas, quiere contristarlos, quiere desanimarlos, quiere de todo. El corazón, por eso hay que decirle al Señor que nos ayude a purificar, a santificar nuestros corazones, a limpiarnos, para que estemos limpios delante de Él, con un corazón limpio, puro. A muchos hermanitos, hermanitas, el enemigo le va a levantar chismes, calumnias, porque así lo dice la palabra, que cuando digan toda clase de mentir, digan toda clase de cosas sobre nosotros, y les digan mintiendo, dice que los regocijemos, porque el enemigo eso hace. Muchas veces aquel hermanito que está levantando, aquella hermanita que está levantando y se está gozando, y aquel hermanito, hermanita que el Señor ya lo va levantando en oración, en ayunos, en ruegos, en vigilias, y que se está fortaleciendo, lo primero que le va a venir es que le levantan un chisme, una calumnia. ¿Por qué hace eso el enemigo? Para corromperle el corazón. Pero aquel hermanito, aquella hermanita en el aposento, en su cuarto, tiene que orar al Señor que no permita eso, porque eso es fácil agarrarlo, pero con la ayuda del Señor, Él nos guía y nos fortalece, y Él reprende todo eso del enemigo, y no lo agarramos. Pero si nosotros agarramos eso y no le oramos al Señor, lo vamos a agarrar. Y tenemos que orarle al Señor cada chisme que los levanten, cada calumnia. Alégrese si están mintiendo aquello, alégrese porque está haciendo bien las cosas. Y el enemigo es quien quiere derribarlo. Yo soy aquel que anda mal delante del Señor para difamarlo y todo. Pero usted no le guarde rencor a esa persona. Usted pídele al Señor porque el enemigo quiere esas dos cosas. Quiere difamarlo y todo. Pero si no puede por ahí, quiere que usted agarre rencor y odio contra aquella persona. Y una de las dos cosas quiere poner, pero con la ayuda del Señor, repréndalo con la ayuda del Señor. Mire lo que dice Mateo 10:17.
Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escritos en los cielos. Vemos como el Señor le decía: no se regocijen por eso, regocíjense porque están haciendo la voluntad del Padre, como decía el otro versículo. Regocíjense porque están dando frutos dignos de arrepentimiento, como Juan se los decía. Que no lleguemos como aquellos fariseos que creían que ellos eran santos y que nada tenían que confesar, que aquellos que se creían que ellos no pecaban, como vemos la tradición ahora, que creen que ellos no pecan y que son santos. Así estaban aquellos. Muchas veces nosotros convertimos así, de que creemos que nosotros no debemos nada y que no podemos pecar. Pero es un error, porque aún con pequeñas cositas pecamos. Dice la palabra que aún con ver codiciamos muchas veces en el corazón, adulteramos, fornicamos en el corazón, hacemos muchas cosas malas solo con la vista. Entonces, tenemos que guardar, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice Proverbios, porque de él mana la vida. Tenemos que pedirle ayuda al Señor, que no corromperá el corazón. Y si ya lo tenemos así, entonces pedirle ayuda al Señor, porque el Señor es fuerte y poderoso para sanar. El Señor es fuerte y poderoso, que no encuentre acusación el enemigo, que no encuentre esa arma el enemigo de acusarlo, de decirle estás en pecado, no. Y si le dice estás en pecado, pero nosotros decirle yo ya me arrepentí, el Señor ya me perdonó, y nada tiene que ver el enemigo con nosotros, que el Señor lo reprenda. No le dé esa ventaja al enemigo de que le diga una verdad y decirle estás corrompido del corazón, no, sino que de decirle en el nombre del Señor yo ya estoy sano. Tener esa ventaja sobre él, no dársela a él, sino tener nosotros ventaja sobre él. Así hasta aquí ha llegado mi tiempo, hasta aquí voy a quedarme y voy a dar gracias al Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias Señor Dios Todopoderoso.